cierto? Que vamos a dar 2 miércoles consecutivos, ¿no es cierto? Primero 2 y luego 1, pero los exámenes valen entre todos 6 puntos. ¿Listo? Es posible de que el que es de 2 siempre valió 6 puntos. Sí. Entonces, es posible que uno valga 4 y el otro 2 o algo así, voy a ver. Algo se me ocurrirá, pero será dentro de la próxima semana. Voy a invocar mi derecho al descanso médico y sus notas van a estar en el aula virtual el día sábado, aproximadamente, yo calculo, a las 6 de la tarde, siendo buena. Y el ingreso de notas es a las 11 de la noche. Entonces voy a recibir quejas de 6 de la tarde a 11 de la noche. Obvio, voy a estar despierta. Entonces, si es que hay cualquier observación, duda, queja, y si es que hay algo que no podemos resolver, se va a quedar sin nota y ya lo resolvemos con ganas. Si es que hay algo como este examen. Sí, entonces, por el momento se queda sin nota y luego ya lo resolvemos con ganas. Si se resuelve bien, si no, tengo que ir a buscar quién se lleva tu examen. ¿Qué habrán escrito? Criaturas del Señor que no sepan llenar en la introducción. Eso sí me ha preocupado bastante. ¿Listo? Cuando está un espacio en blanco es para que llenen lo que se les pide. Se les pone que llenen su sección, su docente y sus nombres completos en cada hoja, porque cada hoja va a un docente distinto. No es la única. Hay 8 personas con el examen perdido. Yo tengo exámenes de práctica. Yo no llevo práctica, criaturas del Señor. No sé si no se han dado cuenta. Entonces, no podemos llegar a esos extremos. Por favor, colaboren con nosotros. Sí, yo dije, pobres criaturas. ¿Qué pobres criaturas? No ponen ni el nombre. Qué pena les voy a tener. Por favor, tengan cuidado con su próximo examen porque no vamos a tener tiempo para eso. ¿Entendido? ¿Dudas antes de comenzar? Hacemos líquidos, terminamos y escucho a las personas que tengan alguna observación sobre los exámenes que se encuentran aquí. ¿Listo? Y Rafael va a hacer más pruebas. Oye, cállate. Dice así. Jóvenes, ¿se acuerdan cuando les enseñé examen de orina? Examen de orina es el fundamento para estos 3. Jóvenes, podemos evaluar el líquido de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema? Estos 3 se hacen juntos a diferencia de orina porque no están estandarizados. Hay algunas cosas que sí podemos responder y otras que te decimos, mira, pues no sé. Y por eso es de que les trato de que ustedes se aprendan lo que sí tienen que revisar. Todo lo demás que les salga raro, pues tienen que ir de oído, como se dice. O sea, más o menos viendo cómo va el paciente, de dónde viene, de qué hace y qué sucede. Los que más van a ver en cuanto a frecuencia es líquido pleural. Líquido pleural de ley, es posible que ya lo hayan visto extraer. Luego tenemos líquido peritoneal, también es bastante frecuente. Inclusive si están bien ubicados, bien orientados, siendo inclusive estudiantes, pueden participar en líquido peritoneal. La extracción de líquido peritoneal suele tener menos complicaciones que los demás líquidos. Líquido sinovial sí más bien es de especialidad. Jóvenes, no se metan en una articulación. De una articulación sale mal parado un reumatólogo. No se metan, no es fácil. Y generalmente el líquido sinovial es mucho mejor realizarlo bajo guía ecográfica estricta. Sí es verdad que la anatomía es bastante conservada y todo lo demás, pero se puede generar complicaciones. Entonces, por favor, no sean imprudentes. Líquido pleural sí es posible que participe con más frecuencia y por eso hacemos hincapié. La cavidad pleural es una cavidad virtual, no viene por correo. Significa que normalmente no existe, solamente existe cuando está llena de algo que no debería ser. Por eso es que el derrame pleural más frecuente es el que le corresponde a la neumonía. Si tienes una neumonía con derrame pleural no es normal, es que la neumonía que estaba mal está peor. ¿Listo? Eso tratan los clínicos de que ustedes entiendan. Tener derrame pleural es que has generado una cavidad donde no existía. ¿Listo? Eso está bastante mal. Por eso es muy importante reconocer que el líquido pleural normalmente debe ser un líquido ceroso, es decir, con muy poca cantidad de proteínas. Debe ser transparente. Esto te orienta para que cualquier color que veas está mal. Tienes que asociarlo con qué. Tiene un ligero tinte amarillento porque sí tiene proteínas. No tantas como el suero, pero sí es mucho más que, por ejemplo, otros líquidos como la orina, que sí no tiene nada de proteínas. Jóvenes, realmente la cantidad que existe de líquido pleural es 50 mililitros, que están distribuidos homogéneamente para evitar que las pleuras realicen desgaste. Los que saben un poco de motores saben que con 2 piezas friccionándose se hacen tiras. El pulmón, la pleura tiene que durar toda la vida, entonces por eso el líquido pleural es de producción y reabsorción constante. Eso quiere decir que cualquier alteración en la circulación
vascular, es decir, sanguínea, y la circulación linfática va a afectar la cantidad de líquido pleural. Normalmente el líquido pleural se acumula, ¿por qué? Porque como les explicaba a los niños de segundo año, la reserva fisiológica del pulmón es bastante amplia. No utilizamos ni la mitad del pulmón diariamente. Si quiero ejercitar su pulmón, solamente debo llegar temprano y cerrarles la puerta, ¿no es cierto? Y verlos correr desesperadamente, en cuyo caso utilizarían más de su capacidad respiratoria y yo tendría un punto, si no quería llegar tarde. Pero bueno, será para la siguiente, para probar mi punto. Por eso es que el líquido pleural a veces se acumula y se acumula y se acumula. Ese paciente tiene un derrame enorme, medio pulmón afectado. Y ustedes están tranquilos, el cirujano muy preocupado. ¿Por qué? Entre más tiempo tengas el pulmón comprimido, menos posibilidad de que se estire. Y sí es verdad que no lo necesitas todo el tiempo, pero sí lo necesitas en general, ¿verdad? Entonces no hay que perderlo. Muy bien. Tenemos que recordar que vamos a tener diferentes fuerzas, que es lo que van a modificar. En cuanto a la presión hidrostática, es la que va a empujar, es decir, es lo que hay de presión arterial y de presión en los vasos sanguíneos, que esto normalmente no debería haberse afectado salvo que haya un problema. La presión oncótica sí es muy frecuente que se vaya a la desgracia. Esta generalmente está asociada con problemas como la cirrosis o la desnutrición severa o los pacientes caquéticos con cáncer, que tienen una cantidad de proteínas muy bajitas, y entonces la presión oncótica hace que con facilidad se elimine el líquido hacia donde hay menos presión. El drenaje linfático en tórax es particularmente importante porque tienen que recordar que los vasos linfáticos más grandes se encuentran en tórax. Por lo tanto, algunas cirugías y procedimientos pueden traumatizarlos y toda la linfa se comienza a salir. Esto también va a ser importante cuando hay algún tipo de infección. Y por último, la presión negativa. La presión negativa es la presión que utilizamos para respirar, y entonces eso iría en favor de que aumente el líquido pleural. Jóvenes, normalmente no consideramos a la presión negativa porque es bien pequeñita, pero si están conversando con un neumólogo, buena suerte. Eso es física pura y dura. Entonces, estudien o digan sí nomás, no hay opción. ¿Listo? Esta sí es una versión un poquito más elevada. Entonces, lo primero que siempre te van a preguntar, en la mayoría de líquidos, pero en este en particular, los líquidos que tienes que definir como trasudado y exudado son el pleural y el ascítico. De ley, es lo primero que te van a decir. ¿Tiene ascitis? ¿Qué es? Y tú tienes que responder, o trasudado o exudado. Eso se puede hacer conociendo la enfermedad de fondo del paciente o con los exámenes, porque obviamente tú puedes decir, mi paciente por tener X va a tener exudado, y luego tu paciente tiene trasudado, entonces le tienes que explicar por qué no es. ¿Entendido? Lo más frecuente para trasudado es la alteración de la presión hidrostática con la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva en todos los casos de derrame pleural es muy frecuente. O sea, cuando yo veo un derrame pleural, tengo que tener en mi cabecita de que puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Luego está la cirrosis, que ya les había dicho porque las proteínas están muy mal, y el caso de que haya un ingreso de otro líquido es poco frecuente. Entonces, por lo tanto, yo les recomendaría aparecer insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis como los principales de trasudado. En el caso del exudado, de lejos, el más frecuente es el paraneumónico. ¿Qué cosa es un derrame paraneumónico? Aquel que se ha llevado a cabo gracias a una neumonía. Eso significa que primero tienes neumonía con todas sus fases, ¿sí? Las de patología que había que saber, porque esas son eternas, y luego va a comenzar a llenarse líquido. No es que la neumonía tenga derrame, tenga líquido, no. Es que si la neumonía sigue avanzando, va a aparecer un derrame paraneumónico. Muchas veces dicen, ¿no? Hay síndrome de condensación y derrame, porque no es igual. La condensación termina en ángulo, el derrame termina en redondo. Eso les debe haber dicho la competencia. Deben saber todos, eso es de ley, todos deben saber eso. Y entonces, aquí tienen que pensar que, por ejemplo, este no se punza normalmente, porque si ya sabes que tiene una neumonía, ¿para qué lo vas a punzar? Ya sabes de dónde es, salvo que tú estés sospechando que hay algo sospechoso. Por inflamación, lo primero que tenemos es neoplasia, ¿sí? Si no tienes una neumonía y es una persona, generalmente varón, mayor de 60 años, busca neoplasia, ¿listo? Y también ahí va a haber el volumen. Aquí también es muy frecuente el de tuberculosis, y entonces ahí es donde mi consejo para el examen de, ¿cómo se llama? El teórico práctico, ¿no es cierto? Le echan la culpa a la tuberculosis y después
al cáncer. Muy bien. El hemotórax es muy raro, generalmente es traumático. El quilotórax es generalmente por un procedimiento o por una cirugía. Se han cortado la cisterna del quilotórax que está pasando ahí por el pulmoncito y se lo llevaron. La disminución del drenaje linfático es muy poco probable, pero hay que considerarla, sobre todo cuando tengo casos de leucemia, tengo casos de alguna neoplasia que está tomando algo pleural y todo lo demás, ¿no es cierto? Jóvenes, esto sí deberían saber. Es necesario recordar que el paquete vasculonervioso intercostal está por debajo de la costilla. De hecho, la costilla normalmente tiene una pequeña indentación. Si es que ven ustedes en medicina legal, que les toca en sexto año, una necropsia, van ustedes a ver que en la zona de los intercostales, aquí hay una fascia que recubre y es como si fuera el hueso y tiene un espacio vacío para proteger a los vasos sanguíneos y se ve con una fascia separada. ¿Eso qué significa? Que tienes como referencia el reborde inferior. El reborde inferior nunca se toca. Palpas el superior y clavas por encima. La probabilidad de que te lleves un vaso sanguíneo es muy poca. Doctora, ¿por qué hincapié en esto? Las intercostales son ramas de la aorta. La aorta es la que tiene mayor presión. Te llevas un intercostal, vas a tener un sangrado divino. ¿Cómo lo paras? Es una excelente pregunta, porque cuando les pasa, yo los veo a los cirujanos gritar y me hago por un ladito. Porque honestamente esa sí no sé. Yo les recomiendo que por favor palpen el borde superior y claven por ahí, ¿no es cierto? Mejor. Tienen que tener en cuenta que normalmente trabajamos con el abordaje posterior. Normalmente no se hace con aguja, se hace con bisturí. Se entra con pinza, se rompe pleura y se ingresa un tubito. ¿Por qué? Porque tienes que sacar todo el líquido. Si tienes líquido, tienes que irlo sacando poco a poco. Los primeros frascos sí son para examen. Si se dan cuenta, como vamos a ver en el último, a veces se saca bastante líquido. Entonces, yo necesito 1 mililitro limpio para bioquímica. El segundo mililitro, de hecho, deben ir en frasquitos estériles. Eso es muy importante, porque si no van a estar contaminados. Tengo que hacer recuento celular para poder decirte si es exudado o trasudado. El microbiológico me va a servir tanto para gram como para cultivo, como habíamos visto anteriormente. Jóvenes, BK trabaja en una situación completamente distinta. Tienen que recordar que por ser líquido, si hay bacterias están totalmente dispersas. Tengo que hacer una concentración. Por eso por lo menos necesito 15 mililitros. Son un poquito dramáticos ustedes, porque generalmente me mandan un frasquito de orina. Dicen, ¿qué es? Y a veces viene medio amarillito. ¿Orina? Y ni título, ni nombre tienen, estoy mirando la frase. Hasta que mandan al interno. Doctor, es que eso es líquido pleural. Ah, entonces no lo boto. Sí, si mandan un poco más no pasa nada, pero lo peor es cuando vienen a quitarme mi frasco porque dicen que es de los primos. Block-cell es el nombre para biopsia líquida en líquidos biológicos. Significa que vas a tratar de conseguir un grupo de células a partir de un montón de líquido. Por lo tanto, lo mínimo que debes enviar es 100 mililitros. Depende del protocolo de tu hospital, pero nadie te va a aceptar menos de 100 mililitros. Entonces, por eso mandan al interno. ¿Por qué? Porque si yo proceso la muestra como BK, voy a tener que utilizar sustancias que eliminen otras bacterias y eso no siempre va a servir para anatomía patológica. Entonces, a veces que anatomía patológica se queja. Me han mandado muy poquito y yo estoy con mi frasco así. Entonces, viene el interno a hacer el cambio, ¿no? Entonces, ya uno lo reprende y le dice, ponle nombre a las cosas. ¿Qué es esto? Y se hace el cambio. ¿Por qué? Si ellos le echan formol, me arruinaron a mí. Entonces, por eso es muy importante entender. Esto se llama biopsia líquida. Te permite identificar infecciones e identificar neoplasias. Por eso es muy importante saber a dónde estás mandando. Y por eso les digo que generalmente se pone una manguerita. ¿Han visto todo lo que es? ¿En cuántos días voy a sacar esto con aguja y jeringa? Y más que hay sustancias, células y todo lo demás, se tapa la aguja, es un drama. Entonces, generalmente se pone de frente manguerita, llenas tus frasquitos y mandas todo para el laboratorio. Tienen que estar separados porque son laboratorios distintos. ¿Ustedes trabajan bajo la premisa de que me van a mandar un frasco y yo lo voy a distribuir por laboratorios? No. Generalmente, si es que hacen eso, se queda el frasco en el laboratorio con una orden y solo se procesa eso. Y eso ya es responsabilidad de quien escribió la orden. Porque yo como soy adivina que estás tratando de mandar 5 laboratorios distintos. Entonces por eso cada frasquito va con su orden a un laboratorio distinto.
tenemos que reconocer el aspecto. Muchas veces es muy importante observar cuando está cayendo el líquido para que ya vaya sospechando. Por ejemplo, el más famoso de estos es que si es que no has punzado un intercostal y encuentras líquido sanguinolento, eso es neoplasia. Hay que buscar la neoplasia por arriba, por abajo, por donde sea, porque es muy probable que sea una neoplasia. Hay que hacer las pruebas químicas y la citología. Recuerden, el microbiológico, gran cultivo bacteriano, y si quieres beca tienes que hacer una orden distinta, porque es otro laboratorio. Un laboratorio es microbiología y otro es BK. Algo que sí es muy importante es que las células que recuperemos pueden ser sometidas a biología molecular para el diagnóstico de virus, las pruebas inmunológicas que pueden ser aplicadas para cáncer también, y la anatomía patológica que busca las pruebas de cáncer tradicionales. Entonces, lo normal es que sea de un amarillo muy pálido, no llega a ser ni color orina, es muchísimo más suave. Esto es importante porque sobre todo cuando hay, por ejemplo, un traumatismo y está pasando el líquido peritoneal al líquido pleural porque hay una comunicación o por el propio trauma, puedes ir viendo de dónde viene. Algunas veces ha llegado verdecito porque era un biliperitoneo que se complicó y se transudó por una herpes. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que lo veas de un color amarillo clarito. Si es que ves un color lechoso, se cargaron un vaso linfático o es una metástasis que está dañando a los linfáticos y por eso tienes el quilotórax. Hemorrágico, jóvenes, es neoplasia hasta que no demuestren lo contrario. Es muy importante entender que la hemorragia, el hemotórax como tal, no se mueve, jamás se drena, porque como no hay cómo parar la hemorragia, lo drenas y vuelve a sangrar. Jóvenes, ¿han imaginado cuál es la capacidad pleural? En un tórax hemorrágico te puedes llevar medio litro o 1 litro de sangre, y si lo drenas, te vas a llevar la misma cantidad otra vez. Eso no se toma. Entonces, por eso de cirugía es otra historia. Generalmente lo que sucede es que nos hemos encontrado el líquido no en mucha cantidad, no coagulado, y entonces tenemos que estudiar de dónde viene. El hecho que sea traumático, pues es que es alguno de ustedes, no es muy frecuente, la verdad. Lo que a veces esto se descubre microscópicamente, ¿no es cierto? Decimos, ¿lo ha hecho el residente? Sí, entonces no hay problema con los glóbulos rojos. Cuando lo vean negros tenemos que sospechar en un hongo que se llama Aspergillus. El Aspergillus es muy frecuente en personas que trabajan con madera, en el bosque, en el campo, y las que tienen cáncer. ¿Alguien ve House? Algo por la vida. Nada, ni eso. Este es el árbol que crecía en el paciente de la chibola chinita. ¿Listo? Ya. Si quien ve, entendió. Sí, tiene varios casos clínicos basados en el USMLE, o sea, en el examen de medicina de Estados Unidos. Uno más raro que el anterior. Si miden el porcentaje, no llegan al 10%, pero da menos cargo de conciencia aprender casos clínicos que se han metido en el examen a enterarse de la vida de la gente que no tiene ni idea ni otra. Entonces, el melanoma hace con mucha frecuencia metástasis a pleura. El melanoma es difícil de identificar porque generalmente es pequeño. Entonces, el tumor primario suele ser pequeño y comienza a hacer metástasis rápidamente. Si un melanoma agarra sistema linfático, eso es bien difícil. Entonces, puede hacer como parte de la neoplasia un derrame y lo encuentras negro. Eso no se ve bien, ¿listo? Y es muy frecuente en la pancreatitis. Recuerden que los pacientes con pancreatitis están en riesgo de vida. Actualmente no es muy frecuente que se mueran los pacientitos con pancreatitis, pero eso significa que están 2 o 3 meses en la UCI. Entonces hay que hacer todos los estudios. ¿Listo? Normalmente el líquido es transparente, aunque es un poquito amarillo. Cuando se ve así medio sospechoso, lechoso, tenemos que pensar en algo linfático. Y ya cuando se ve turbio, es muy probable que sea alguna otra infección como el derrame neumónico. Tenemos que cumplir los 3 criterios de Light para que sea trasudado. ¿Listo? Si cualquiera de ellos se da positivo, ya es exudado. O sea, el exudado es mucho más fácil de identificar. En cambio, el trasudado tiene que cumplir estrictamente los 3 criterios. Esto suele ser una desgracia. ¿Por qué? Yo no calculo los criterios de Light. No te voy a mandar criterio de Light 1, 2 y 3 positivo o negativo. ¿Qué te voy a mandar? Los valores crudos. Y siempre pasa que dicen, doctora, ¿y por qué no ha calculado esto? ¿Cuánto tiene de LDH en suero? No sé. ¿Le han pedido? No. Hasta que no le pidas un examen de LDH en suero, no vamos a poder
no vas a poder calcular porque tienen que ser ustedes, eso no es de laboratorio. Y es eterno. Si estamos pidiendo líquido peritoneal, ¿por qué no le hacen en sangre? Porque es ilegal hacer exámenes que no están autorizados. Fuera de eso, porque no tiene orden. No se me ocurre por qué más. Pues ser ilegal ya me sobra. Entonces, recuerden ustedes que cuando están tratando de hacer un criterio, tienen que solicitar los exámenes base. No se calculan solos. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular las proteínas en pleura y tienen que mandar una muestra de sangre para hacer el dosaje de proteínas en suero, LDH en suero. ¿Listo? Y de ahí realizar la proporción que es porcentual porque las unidades son iguales. Solo pones uno arriba, el otro abajo, punto. ¿Listo? Aquí, como por ejemplo, podríamos poner nuestras proteínas en suero suelen ser 6. Y si en líquido pleural tengo 1, ¿cuánto me va a salir? 0.15. ¿Cumple el criterio de Light? No, porque está menor, entonces apoya para un trasudado. Y por último, no deberías tener LDH en pleura, ¿sí? Entonces, mides, la LDH normalmente es 120. 2/3 de 120 es 80. LDH te debe salir, LDH en pleura te debe salir hasta 80. Dicen, ¿no pueden calcular esto? Tampoco puedo calcular eso porque el valor normal depende de lo que tenga mi paciente porque se filtra hacia el líquido pleural. Entonces no se puede, ¿listo? No se puede porque no le has pedido. ¿De dónde le voy a sacar? Entonces, recuerda, para que sea trasudado los 3 tienen que ser negativos y de esa forma voy orientando hacia la enfermedad. Es muy importante también hacer el dosaje de colesterol y triglicéridos. En este caso, en pacientes con artritis reumatoide y tuberculosis, el colesterol te va a salir alto y eso se llama pseudoquilotórax. El quilotórax real es el incremento de triglicéridos, porque los triglicéridos se transportan por el líquido y entonces a veces te sale turbio, es tuberculosis, tiene una gran cantidad de colesterol y ustedes inocentemente dicen en la visita, tiene quilotórax. Y entonces, porque no es cierto? Entonces, ¿se parece? Sí se parece, sino que depende de qué tan bien estén sus créditos. Si no tienen muchos, pues no. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la glucosa también va a ser en referencia a la del plasma, pero generalmente lo que tu paciente tiene de plasma tiene de líquido pleural. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de un empiema, ¿qué es un empiema? Un empiema es cuando la infección ha avanzado hacia el líquido pleural. O sea, puedes tener neumonía con empiema, puedes tener tu empiema solo porque el empiema puede venir de la parte de peritoneo, pero tienes una infección en la cavidad pleural, que como comprenderán, de manera semejante a la peritoneal, no hay quien la pare. ¿Por qué? ¿Dónde termina la cavidad? ¿Dónde termina la pleura? Se da 2, 3 vueltas y no termina. Entonces, por eso es muy importante identificar si es que tienes la infección ya dentro. Y el criterio te dice de que tienes que tener menos de 30 miligramos por decilitro, es decir, bastante menos de lo que es normal, porque las bacterias se están comiendo la glucosa, ¿no es cierto? Esto también es frecuente en artritis reumatoide. Eso tienen que tener cuidado con su paciente, no le van a estar dando antibióticos por gusto, ¿listo? Cuando tienes entre 30 y 50, es decir, hay una disminución, tienes que sospechar en neoplasia. Porque las células neoplásicas también comen glucosa, pero más lentito que las bacterias. Luego va a ser la tuberculosis porque es una bacteria de crecimiento lento. El lupus hay que considerarlo, porque ese sí va a tener de todo. Entonces, no es lo más frecuente, pero sí hay que considerarlo. El pH en líquido pleural es bastante elevado, entonces es básico y conforme va disminuyendo te hace pensar en empiema. Si es que estás en un rango de acidosis franca, como 7.2, tienes que sospechar en empiema. En artritis reumatoidea también va a haber disminución, pero no va a ser tan marcada, va a ser una situación más suave. ADA es la enzima adenosina desaminasa. Adenosina desaminasa es una enzima que se puede utilizar para varios diagnósticos. En el uso práctico lo más frecuente es tuberculosis. ¿Por qué les digo en el uso práctico? Porque a veces te sale el ADA positiva en neoplasia. Porque ya se parece a todo, ya es toda una confusión, todo terrible, pero tienes los cultivos limpios. Entonces hay que tener cuidado. Lo más frecuente es utilizarla para tuberculosis. Existen otros motivos por los cuales se eleva la ADA, pero no son muy frecuentes. Entonces,
tienes que tener más de 40 unidades y tener un pacientito que tenga pues otra cosa de tuberculosis. Si te sale ADA positivo, tienes que hacer los estudios de tuberculosis. Cuando nosotros contamos las celulitas, la mayor parte son mononucleares, ¿sí? Si ustedes recuerdan, tanto linfocitos como macrófagos son mononucleares. Los macrófagos son bien difíciles de reconocer, muy fáciles de reconocer, muy diferentes a los polimorfonucleares. Las células mesoteliales son las células que descaman naturalmente en la pleura por ser un tipo de tejido tipo epitelial, son las que están en la superficie de la pleura, pero son muy poquitas. No justifica que pongan el líquido turbio. Por lo tanto, si es que tienes un líquido turbio, la celularidad está aumentada y lo normal es que haya cero hematocrito. Por eso les decía que si es que hay un pequeño trauma, porque no se entró con seguridad y cosas, les vas a encontrar aquí unas 4 o 5 células hemáticas, que a veces no se les da importancia clínica porque no son tan abundantes como en un caso de patología real. Entonces, como les había dicho, lo más frecuente es el paraneumónico, con montones de células. ¿Quién va a estar ahí asociado? La pancreatitis. El lupus se está metiendo, eso puede tener cualquiera, pero también es frecuente aquí. Cuando tienes una complicación, como les había dicho, el EPM es cuando la infección ya está en la pleura. Las células van a ser por encima de 50.000. Ahí está la importancia del laboratorio. Si es que tienes una situación, sabes si es que solamente es una infección que ha llegado hasta pulmón o es una infección que ya ha pasado hacia pleura, obviamente eso es más grave. No debería haber polimorfonucleares, como se han fijado. Si tienes más de 5%, ya échale la culpa a una infección de cualquier tipo. Los linfocitos incrementados más de lo que les corresponde, por encima del 85%, es decir, ha habido una inversión de la celularidad, de la relación normal entre células mononucleares, tienes tuberculosis. Lo primero, algunos linfomas y otras neoplasias también van a tener esto, pero generalmente los linfocitos no necesitan estar tan altos para que sea neoplasia. Si ya tienes un incremento al 50%, puedes sospechar en que esto es una neoplasia. Obviamente, está mejor que mi paciente tenga tuberculosis, el pronóstico es un poquito mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso trabajamos con las dos, porque si no está muy avanzado el caso, podría parecer que es una neoplasia. Y las células mesoteliales mayores a 5% no se ven en tuberculosis. Esto es una característica porque estás tratando de descartar. Ya les he dicho, el paciente no viene diciéndome qué cosa tiene. Para identificar si es que esto es un hemotórax, tengo que hacer relación entre el hematocrito de la sangre y el hematocrito de la pleura. Si es que el hematocrito pleural en el numerador es mayor al 50% del hematocrito de la sangre, ahí es cuando defines hemotórax. Entonces tienen que recordar de que esto es válido para aquellos equipos que miden hematocrito. Si el hematocrito es calculado, porque hay equipitos chiquitos que te dan el hematocrito multiplicando la hemoglobina por 3, esa no te sirve. Si tu equipo es grande, los que hacen citometría y calculan volumen corpuscular, lo multiplican por los millones de células y te dan el hematocrito, ¿qué debes hacer? Un favor, eso sí es con el médico o con el encargado de hematología. El hematocrito es calculado realmente o por hemoglobina. Entonces te dicen sí, es con volumen de células sanguíneas, ese hematocrito es real. Si no, tienes que hacer tu hematocrito chiquito con capilar para que sepas realmente cuál es tu hematocrito real. ¿Listo? Muy bien. Cuando hacemos las tinciones, pues es generalmente para buscar bacterias. Vamos a ver que algunas son mucho más fáciles de ubicar que otras. Jóvenes, si el paciente ha estado recibiendo antibióticos, la pared celular va a estar dañada, la posibilidad de que se observen las bacterias es menor. A veces, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis se ve partido, porque el Mycobacterium es bien grande. Imagínenselo como un pepinillo así grandote. En cambio, los bacilos son todos chiquitines, ¿sí? Como habas. Entonces, el Mycobacterium viene partidito, entonces lo miras. En cambio, el otro viene hecho pedacitos. ¿Qué voy a mirar? No se mira. Entonces, a veces dicen, pero ¿por qué no lo han visto? Porque ya ha sido
tratado y por lo tanto no se observa. Entonces muchas veces dicen, tomen los exámenes lo antes posible, ya los mandan y de ahí los procesamos e iniciamos el antibiótico. Si es que tu pacientito con Mycobacterium tuberculosis ha recibido tratamiento antimicrobiano previo, es mejor utilizar el naranja de acridina. La desventaja de naranja de acridina es que tienes que tener la coloración fluorescente y tienes que tener microscopio fluorescente. No, jóvenes, no tenemos. Sí, a diferencia de lo que ustedes creen, no tenemos un microscopio, son muy caros. Entonces, los microscopios normales normalmente podemos acceder a Sil Nielsen y naranja de acridina hay solamente en los laboratorios de referencia. Entonces, a veces dicen, ¿por qué no sale? Porque están dañados, están partiditos y no sé qué cosas son. Es como que armáramos un rompecabezas de bacterias. Eso debe ser tortura, ¿no? Si voy a ubicar uno de esos rompecabezas a tiempo real con microscopio y con pinza para mi siguiente castigo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces recuerden ustedes que este es Sil Nielsen, pero también puede ser utilizada para nocardia. Nocardia es una bacteria alargada súper rara. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el paciente viene y tú dices, tiene tuberculosis y todo me da negativo para tuberculosis. Piensen en nocardia. Nocardia, el cuadro clínico, la presentación, todo se parece, salvo que cuando haces las coloraciones la nocardia es larga y el Mycobacterium no es tan largo. Cosas que uno ve en el microscopio, ustedes conferencia. Recuerden que los cultivos son bastante complejos. No siempre puedes cultivar la bacteria que te está dando problemas. En el caso de el cultivo de líquido peritoneal, por ser un sitio donde normalmente no hay flora, es decir, no me debo encontrar bacterias, tengo una posibilidad de recuperación del 60%. Pero si ya tenía antibióticos, échenlas a eso. Si es que colocamos en un frasco de hemocultivo, ¿por qué, jóvenes? Yo puedo cultivar en las plaquitas directamente, pero los frascos de hemocultivo, recuerden de que tienen inhibidores de antibióticos y aparte de eso son mucho más sensibles. Este es el que se utiliza para líquido cefalorraquídeo. Si es que tienen oportunidad porque sospechan que su pacientito está mal, pidan en frasco de hemocultivo. A veces no necesitan pedir, van, se sacan un frasco de hemocultivo, ponen el líquido y ya está. Listo, y dicen, este es líquido pleural, ya está cultivado, ¿qué vamos a hacer? Esto incrementa la capacidad de recuperar en un 21%, o sea, tendríamos un 80% de probabilidad de éxito para encontrar al microorganismo, lo cual, jóvenes, es una maravilla, es mejor que su nota, ¿no es cierto? Recuerden que hay frasquitos para anaerobios. Cultivar anaerobios de forma tradicional es bien complicado y aparte me tienen que avisar porque es un anaerobio, si no nunca lo vamos a encontrar. En cambio, si lo colocan directamente en el frasquito de anaerobios hay mucha mayor probabilidad de éxito, ¿entendido? Y tienen que decirme más o menos qué bacterias están sospechando para poder utilizar los cultivos apropiados, porque no todo crece en todo y obviamente esto no aplica para tuberculosis. Tuberculosis tiene que ser procesada de forma distinta e ir a Lowenstein-Jensen. El Phyla Array es una maravilla, porque es un PCR que te permite ubicar diferentes tipos de microorganismos de una sola vez. Problema chiquito, mínimo, ínfimo, que casi no se nota, no hay en los hospitales. Es particular y el precio está estratosférico. Dijeron que iba a bajar, es que querían cobrar la módica suma de 800 soles. Y para una muestra todavía sale bastante costoso, pero ni siquiera estaba completo. Es muy importante recordar que hay varias neumonías atípicas y que el cuadro clínico no cuadra con nada, no hacen consolidación, una desgracia total. Por ejemplo, ahí tenemos Chlamydia pneumoniae. Las neumonías más severas suelen ser por virus. Ejemplo, COVID. 3 años encerrados. Sí, yo creo que califica, ¿verdad? Y aquí están los virus también de la influenza. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el paciente está muy mal, están dando todos los antibióticos del planeta y tiene un virus, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando el paciente está delicado sí es necesario hacer exámenes especiales, sobre todo si tienes la oportunidad. Yo les digo, el hospital no tiene, pero eso no es un limitante. Si se necesita, es importante saber que existe esta opción. En cuanto a otra de las ventajas del gen del array es que tiene algunos genes para resistencia, es decir, en unas cuantas horas no solamente tienes el microorganismo, sino sus principales resistencias antimicrobianas, lo cual te permite dar un mejor tratamiento. Esto va a depender de cuál tengas. Uno que sí es bastante interesante y que me interesaba bastante que sepan es que para las infecciones intrahospitalarias aparecen bacterias que no llevamos tradicionalmente: Acinetobacter, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytica, porque normalmente es la Pneumoniae, Serratia. Jóvenes,
Estos nombres que estoy diciendo generalmente son de UCI y significan que el paciente tiene una infección a todo dar. La moraxela no debería causar infección. Moraxela catarrhalis es un coco gram negativo que está en su nariz. Cuando hicimos en microbiología sus hisopados de naricita, de dientecito, y me decían, tengo cocos gram negativos. Y justamente tocaba la clase de neiserias, eso suena muy mal ahora que sí entienden, porque también son micrococos, pero la forma es distinta. Les decían, no pasa nada, son moraxelas que viven en todos los seres humanos, salvo que seas un paciente inmunosuprimido severo, como un paciente VIH o uno con cáncer avanzado, ese que puede llevar a neumonía. Entonces, esas cosas que normalmente no hacemos, que no aparecen normalmente, suelen aparecer en estos pacientitos. Por eso esto es realmente valioso, pensado como una herramienta diagnóstica cuando tu paciente realmente está en una situación difícil. Para todos, no, si no los van a pagar ustedes. Muy bien. GeneXpert ha hecho las pruebas y ha demostrado que podemos utilizar también líquido pleural para el diagnóstico. Como recuerdan ustedes, ya les enseñé eso, ¿cierto? Tuberculosis. Es mucho más rápido y te va a permitir identificar la resistencia a rifampicina en solo 2 horas de procedimiento. Mientras que el cultivo tarda 2 meses, ¿no es cierto? Esto es una gran ventaja, sobre todo cuando tu paciente está en una situación peligrosa. Jóvenes, si su paciente con TBC tiene derrame, estamos mal. ¿Listo? Hay que actuar rápido, ese paciente está delicado. No es una tuberculosis cualquiera, es de las cosas que ya están avanzadas. ¿Entendido? Por eso es muy importante tener esas alternativas y hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Este es un estudio que dividió al derrame pleural de acuerdo a la cantidad, pequeño, mediano, severo. Como ustedes se dan cuenta, este color azul corresponde a la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, si el derrame es pequeño o mediano, échale la culpa a la insuficiencia cardíaca congestiva, como habíamos dicho. Si es un gran derrame, miren ustedes, esto se transforma. Este color celestito le corresponde a la malignidad, es decir, al cáncer. Si tienen un derrame grande, piensen primero en cáncer. ¿Listo? En el caso de los medianos está la tuberculosis, donde ven ustedes que casi está a la par lo que corresponde a la falla cardíaca con los otros. ¿Quién vendría a ser aquí? La que lo salva del examen, ¿qué se llama el examen? Del teórico práctico, pero en la vida real es un problema, porque a veces están pensando en cosas súper raras y les decimos, ¿y no han hecho una prueba de tuberculosis? ¿Viste? Tuberculosis. Y varias veces es, y no parece. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta de que no solamente son los exámenes que hacemos, sino también el volumen que vamos para poder orientar, porque no siempre es fácil. Entonces, es muy importante recordar que dentro de los bilaterales está en primer lugar la insuficiencia cardíaca congestiva y el lupus. Como les conté, el lupus está aquí incordiando y metiéndose por todo lado. Este es muchísimo más frecuente. Este es trasudado, es decir que no va a tener proteínas, no va a tener el LDH. Ahí está la diferencia con lupus. Porque como comprenderán, el cuadrito no viene en cuadrito, ¿no es cierto? Viene en valores, ¿no es cierto? Paciente con derrame bilateral que tiene proteínas en 3. ¿Sí? Si el valor normal de proteínas es 6, 3 en criterios de Light, ¿qué es? 0.5, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y con un solo criterio de Light positivo ya tengo exudado. Entonces, ahí está su cuadro. Es lo mismo que les he contado, pero en cuadrito, para que se lo aprendan de memoria. Digo, lo mejor posible. Este de aquí ya les dije, ¿no es cierto? Nuestra coloración, el Sil-Nielsen nuestro cultivo para tuberculosis es Lowenstein-Jensen. Sugerimos considerar el uso de GeneXpert cuando tengas un paciente que está delicado. Y aquí es algo muy interesante. Para el diagnóstico de tuberculosis, en el caso de un paciente, la biopsia de pleura tiene una sensibilidad excelente. Es un procedimiento sencillo, lo único que tienes que sacar es un trocito y mandar la anatomía patológica. Porque yo les he recomendado el GeneXpert, pero tiene como limitación el costo y el acceso. No tengo el equipo, o sea, por más de que el paciente pudiera pagarlo, no lo tenemos. Generalmente solamente los tienen los centros de referencia.
que tenemos uno por ciudad, por suerte. Entonces, la biopsia de pleura es excelente para hacer diagnóstico de tuberculosis. Si están sospechando en su paciente y no saben si es un cáncer o una tuberculosis, saquen un trocito de pleura y también mándense la anatomía patológica. Eso mejora mucho la sensibilidad del diagnóstico, ¿entendido? Esos son los primos, a ellos les pueden mandar todo, de los mis muestras. ¿Listo? Muy bien. Y líquido pleural. Como comprenderán, un líquido pleural es la mayor parte de la clase. Se van a encontrar con un líquido pleural. Los criterios del Light son actualmente como los mandamientos en cuanto al líquido pleural. No hay forma de que escapen de eso. Creo que ya se lo saben, ¿no? Se los hacen aprender en Neumo también. ¿Sí? Por favor, los que quieran ser traumatólogos son los que nos reclaman. Se aprenden los criterios hasta el día que ingresen. ¿Listo? Una vez que firmen que soy traumatólogo ya se olvidan de lo que quieran. Antes no. Muy bien, entonces vamos al líquido peritoneal. Jóvenes, la cavidad peritoneal es súper amplia y también es virtual. Ustedes ya hicieron anatomía presencial, porque los otros eran los que hicieron virtual. Fueron lo último que hicieron virtual porque eran menores de edad y me los encontré en segundo año. Sí, muy bien. Perdón. Bueno, cuando vean un ser humano, se van a dar cuenta que la cavidad peritoneal es completamente virtual. Lamentablemente el peritoneo es el triple de su piel, o sea, con todos los recovecos que tiene y todas las golpitas que da, tiene la capacidad de expandirse. Por eso es que la ascitis puede tener 10, 12, 15 litros, o sea, tienes más líquido en la pancita que es circulando en tu cuerpo, porque tiene hasta dónde estirarse sin que nadie la detenga. ¿Listo? Por eso este va a ser el que van a ustedes a participar. La probabilidad de que le hagas daño a un órgano pinchando la pancita es muy baja. Sino que como no son muy expertos, a veces se les escapa la aguja, comienza a salir en chorro y se bañan todos. Es necesario estar muy atento y muy presente y recordar que no pueden sacarla de golpe. Normalmente el líquido peritoneal es muy escaso. Es ceroso, completamente transparente, tiene un amarillo claro porque también contiene proteínas, jóvenes, pero este es menos que el líquido pleural. Son 20 mililitros para 3 metros cuadrados de peritoneo, o sea, una nada. Por lo tanto, ¿qué son los de enfrente? La competencia. Si la competencia ve líquido, hay un montón, hay más de 50 mililitros. La sensibilidad de ecografía para ubicar líquido peritoneal es 50 mililitros. ¿Y cuánto deberías tener? Máximo 20. O sea, ya tienes más del doble de lo que te corresponde. ¿Eso está mal? Sí, está mal. Porque vienen y dicen, ay doctora, dicen que tiene 50 mililitros. Nosotros, ¿de qué? ¿Es sangre? ¿Es pus? ¿Qué tiene? ¿Ustedes? Líquido. Entonces, por favor, 50 es el doble de lo que te corresponde. ¿Cierto? Si yo les digo, les voy a quitar el doble de los puntitos que no me respondan, ahí sí se pondrían. Por favor. Muy bien. Generalmente la acumulación va a ser por hipertensión portal, obviamente cirrosis al máximo. El segundo puesto va a ser para falla cardíaca. Cirrosis se la lleva de lejos. En falla cardíaca va a ser mucho más frecuente en derrame pleural. ¿Listo? Y aquí vamos a tener otros problemas, como hemos dicho, la desnutrición crónica con hipoalbuminemia, y generalmente cuando hay metástasis hacia la parte abdominal se puede llegar a carcinomatosis peritoneal. Muchas veces se encuentran células malignas en el peritoneo y a veces están tan maltratadas que no sabes cuál es el primario exactamente. Eso ya es cosa de los primos. Los de anatomía patológica tienen pruebas especiales para decirte esta celulita originalmente era de por allá, ¿no es cierto? Y ya podemos hacer los exámenes. Puede ser que haya también por líquido, el otro líquido, linfático, ¿no es cierto? En el caso de la pancreatitis es bien frecuente que haya ascitis. No es muy marcada. Tendrás pues tus 200, 300 mililitros, pero es continua. Y esto hace que el paciente se desestabilice desde el punto de vista hidroelectrolítico, porque no solo está perdiendo líquido, lo que está haciendo que se deshidrate mucho más, sino también electrolitis. Eso es medio peligroso. El caso del misedema es mucho menos frecuente, pero también se puede presentar. Entonces, paracentesis. Generalmente va a ser en la parte inferior y tenemos que recordar que se tiene que eliminar de poquito en poquito.
porque si no tu paciente se te va a descompensar. Muchas veces dentro del protocolo está reponer la paracentesis con plasma fresco congelado. Yo recomiendo más albúmina pura. Hay albúmina al 3% en bolsitas que se pone como el suerito y entonces es mucho más efectivo, pero obviamente a veces no hay y sí se puede utilizar plasma fresco congelado, pero no mucho. Entonces, sí, es verdad que generalmente es en la zona lateral, ¿no es cierto? Aquí está marcadito donde es el lugar favorito de punción. ¿Por qué? Porque hay mucha menor probabilidad de que le hagas daño a cualquier estructura, ¿no es cierto? Y sobre todo del lado izquierdo. Preferimos el lado izquierdo, por favor, no el derecho. Necesito una botellita para análisis de glucosa y proteínas y otras cosas más que me pidan. Otra botellita tiene que ir para evaluación de células, otra botellita para gram cultivo y recuerden, para beca necesito mayor cantidad de líquido. Log-cell o citología necesita por lo menos 100 mililitros para que encuentres una cantidad apropiada. Sobre todo, citología va a anatomía patológica y su objetivo principal es buscar células neoplásticas. ¿Listo? Por favor, cada uno con su orden. Esto es lo mismo que ya hemos visto, sí. Entonces, normalmente va a tener un color amarillo muy bajito, muy clarito, y esto vamos a verlo en cirrosis sobre todo. Sale una botellita, me parece que estaba la fotito ahí, ¿no? Esa fotito de ahí, lo más probable es que eso es una cirrosis, ¿sí? Y se ve así, un amarillito claro, bastante limpiecito, no parece medio sospechoso. Obviamente, si está blanquecino, sospecho en algo del sistema linfático. En el caso del rojo, este sí es frecuente que sea traumático. ¿Listo? Ahí sí hay más probabilidad de que te lleves una vena, sobre todo. Ahí no hay tanto problema. Pero sí, si es que es un no traumático, generalmente es un proceso maligno. El problema es que muchas veces es metastásico, de tal forma que tienes que buscar el primario. Y también va a estar en tuberculosis, sobre todo cuando es tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es muy frecuente que tenga focos de infección tipo granuloma en el intestino. Y entonces el líquido que vas a observar es rojizo, ¿sí? Por suerte la tuberculosis miliar tiene una buena tasa de sobrevida. El paciente no la va a pasar bien, pero sí podemos ofrecer un poquito más, porque ya les han mandado su tarea de práctica. Es que le he mandado recién hoy día. Entonces, seguramente... ¿No les han mandado la tarea de práctica? ¿Después de dos? ¿Cuál es eso? ¿Qué les poner aquí? No, los casos clínicos es un trabajo diario. ¿Cómo qué tarea? Un segundo. Les he dicho que cuando sean doctoras también les voy a contestar antes que nada. Muy bien, estaba yo. Así que de la misma forma, si es que tienen una diseminación de melanoma, es posible que la citis que encuentre sea con un color negruzco y, como les había dicho, muy frecuente en la pancreatitis. De hecho, muchas veces van a ver esto porque el paciente con pancreatitis tiene varios tubitos de drenaje y entonces a veces se recolecta y a veces sí es bastante impresionante. Viene y me dice, doctor, está de tal color. Y yo, ¿qué? El líquido del paciente. ¿Y de qué es? De pancreatitis. No es una situación muy grave, es algo que se puede ver con frecuencia. Obviamente, si es que está clarito, el paciente está mejor, déjenme decirles. Entonces, normalmente es transparente. Si ya se ve turbio, es posible que sea por incremento de celularidad en el caso de las neoplasias, pero si está turbio feo, ahí ya es más probable que sea peritonitis bacteriana. ¿Listo? En muchos casos, sobre todo en la cirrosis, puede haber translocación. Recuerden que el intestino está lleno de bacterias y si es que hay inflamación van a salir hacia la cavidad peritoneal. Esto es súper peligroso porque el peritoneo no va a tener pues un límite para un absceso, puede seguir avanzando. Es verdad que el epíplon funciona como un buen límite, pero es bastante grande. Otra peritonitis que es súper peligrosa es la del paciente con diálisis peritoneal.
Jóvenes, generalmente cuando se hace diálisis peritoneal, cada cierto tiempo hay que enviar el líquido a cultivo, porque no debería tener bacterias. Si tu paciente con diálisis peritoneal tiene bacterias, está a nada de hacer una infección realmente severa. ¿Listo? Entonces, en este líquido peritoneal es muy importante el recuerdo de neutrófilos y el cultivo bacteriano para poder identificar. Aquí es muy importante el índice GASA, donde tenemos que ver la albúmina sérica versus la albúmina de líquido acítico. Si es que nuestro índice sale mayor a un... No, Sara, ¿cómo voy a hacer mi índice? Ahí nos dice las proteínas de líquido acítico y las proteínas de el suero, ¿cierto? ¿Dónde debería haber más proteínas? En el suero. ¿Dónde debe haber más proteínas? En el líquido acítico, ¿cierto? Si es que tienes un índice GASA mayor a 1.1 y tus proteínas menores a 2.5. Vamos otra vez. Mis proteínas totales son 6. Mis proteínas en líquido acítico son 2. ¿Cuánto es mi índice GASA? 3. ¿3 es mayor a 1.1? Sí, ¿no es cierto? Entonces, cualquier número mayor, no tiene que ser 1.2. Y tienes tus proteínas en menos de 2.5. Entonces, ¿a quién le echo la culpa? Cirrosis, lo más frecuente. ¿Listo? Pero si tengo un índice mayor a 1.1 y mis proteínas mayores a 2.5, ahí ya debo pensar en otros problemas como la insuficiencia cardíaca congestiva derecha. La obstrucción de la vena hepática no es tan frecuente, pero es algo así como la trombosis venosa profunda de las piernitas, pero en la pancita. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante pedir el dosaje de proteínas en el suero para poder realizar los índices. El síndrome nefrótico no es muy frecuente, pero aquí están perdiéndose proteínas por montones, entonces mi paciente va a tener poquitas proteínas. En el caso este de aquí sí me interesa el hecho de que tanto la neoplasia, ya sea primaria de alguna parte del abdomen, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino que ha avanzado hasta ovario, el cáncer de ovario que es también muy frecuente, o una carcinomatosis peritoneal por metástasis, va a estar en la misma esquinita que la tuberculosis. O sea, todas estas van a tener mis proteínas elevadas. Y entonces, ¿cómo diferencio? Por la cantidad de neutrófilos. El índice GASA tiene su mayor ventaja en identificar cirrosis. Ahora, doctora, esas de ahí atrás hay que diferenciarlas. Sí, hay que diferenciarlas. Para eso necesitamos otro cuadrito, ¿entendido? Pues, ¿para qué es el índice GASA? Identificar cirrosis. ¿Qué es lo más frecuente? ¿No es cierto? Si ya digo sí o no a lo más frecuente, he avanzado la mayor parte de la tarea. Ahora, pues la otra esquina sí es más complicada. ¿Listo? No está tan fácil. ¿Listo? Vamos a tener casi lo mismo del plasma en glucosa, pero su disminución va a estar en peritonitis bacteriana. La peritonitis bacteriana no necesariamente es por una infección primaria, ya les he dicho, puede ser por translocación o por un procedimiento. ¿Listo? Obviamente aquí las peritonitis bacterianas que más problemas te dan son las que son por translocación y por diálisis peritoneal. Porque jóvenes, si tenían una apendicitis y se rompió, ¿van a buscar peritonitis bacteriana o no? Sí, ¿no es cierto? Si acuchillaron al paciente y atravesó el intestino, ¿van a estar persiguiendo a la peritonitis bacteriana o no? Sí, de hecho van a tener su drain, sale una gotita de pus y ya saben qué tiene. En los otros casos no se nota, porque el pacientito que se ha hecho su diálisis en la pancita, la diálisis peritoneal, de pronto se comienza a sentir mal, no sabe qué tiene, le da un poco de fiebre, no tiene poco, está ahí paseando a veces 2-3 días y la peritonitis está avanzando. ¿Listo? Entonces, jóvenes, la peritonitis es mala idea en cualquier situación, pero por ejemplo en los casos de cirugía se sospecha, ¿no es cierto? Te dicen, la herida está medio sospechosa, abren y ven. En cambio, en los otros casos no se sospecha con tanta facilidad. ¿Listo? Y obviamente también va a haber disminución en la carcinomatosis. Esto ya no sé si alguna vez han escuchado, lo entraron a sala porque tenía un tumor y no le hicieron nada, simplemente volvieron a cerrar. Es porque ya habían encontrado células de carcinomatosis en varios lugares del intestino. ¿Qué vas a operar? ¿Sacan todo? No, eso no se hace. Sí, ya he dicho que no les voy a preguntar cosas así porque me dicen, sí, yo no. Pero bueno, LDH es un parámetro importante que va a estar aumentado en la peritonitis bacteriana espontánea. Esta está muy asociada a la cirrosis.
en los casos de neoplasia y de perforación. Muchas veces hay varias perforaciones en el intestino, sobre todo en accidentes, heridos de bala, ataques, y puedes reparar algunas y hay otras que siguen estando por ahí y obviamente es bien problemático. ADA ya hemos dicho de que tenemos que tener menos de 40 y va a sugerir tuberculosis, sobre todo cuando encuentres ya una tuberculosis con ascitis, es muy probable que sea una tuberculosis miliar con... Se parece a la carcinomatosis, es una diseminación de mielomas por todos los intestinos. Entonces ahí viene nuestro cuadrito. ¿Qué decimos de nuestro cuadrito? El conteo de células blancas, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro corte? Menos de 500 células blancas nos van a pensar en algo que corresponde a algo que no sea, ¿cómo se dice? Maligno ni infeccioso, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener por ahí? Lo mismo que hemos visto de cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, esa es la más frecuente, por eso les decía, si es que vamos a trabajar, este es el índice GASA, ¿no es cierto? Es lo primero que hacemos. Luego, después de haber hecho nuestro recuento de celulitas. Las celulitas en el líquido peritoneal son pocas, entonces lo que nos interesa son los polimorfonucleares. Si tienes muchos polimorfonucleares ya te vas con más probabilidad a que sea una infección. Si tienes menos de 250 polimorfonucleares, haces tu índice GASA, mides cuánto tiene y obviamente lo más frecuente que te va a salir es cirrosis. También te va a salir otros problemas como la ascitis secundaria, síndrome nefrótico, que es por la gran pérdida que habíamos visto, pero sigue la misma lógica, ¿no es cierto? Que es lo único que hemos aumentado, la cantidad de celulitas, ¿no es cierto? Y esto lo vas a tener ya con el reporte completo. Primero miras la cantidad de células blancas. Si son menos de 500, miras luego los polimorfonucleares. Y de allí haces tu índice GASA y tu conteo de proteínas. Y con eso llegas a más diagnósticos de lo que hemos visto, pero se parece a lo que hemos visto, que nos faltaba diferenciar peritonitis de neoplasia. Las neoplasias, ahorita las encuentro. La peritonitis espontánea, ¿no es cierto? Vamos a tenerla en el lado donde hay mayor cantidad de células blancas y polimorfonucleares. Aquí va a ser muy importante que recordemos de que a veces tenemos los dos tipos de índice GASA. Sí, puede estar mayor o menor, pero como ya hemos hecho nuestra disquisición por celulitas, ¿de dónde más van a venir los polimorfonucleares, criaturas? Pues de la infección, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y en el caso de la carcinomatosis vamos a tener muchísimas células, pero no van a ser polimorfonucleares, van a ser otro tipo de células. Generalmente no se las clasifica porque no son mononucleares, son células que no son células sanguíneas. Y entonces de allí puedes hacer tu mayor probabilidad de mandar eso a anatomía patológica y que lo resuelvan los TRIMS. ¿Entendido? Jóvenes, ver GRAM en líquido acítico es un poquito complicado porque significa que tienes más de 10 a la 5 unidades formadoras de colones en el líquido acítico. Y como es bastante, también a veces está diluido y no lo podemos observar. Si es que tu paciente ya está tomando antibióticos por cualquier otra cosa, lo mismo, va a aparecer un rompecabezas desde bacterias y no se va a ver bien. El rendimiento es bien bajito. Porque a veces me están reclamando a las 2 de la mañana el GRAM. ¿Y qué voy a obtener? ¿Qué posibilidades tengo de darles una respuesta que les ayude? ¿No es cierto? Porque los GRAM se hacen en muchos casos como laboratorio de emergencia. Entonces te dicen, pues no hay nada, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Recuerden que si Nielsen es en el laboratorio especial y se trata de forma distinta, por eso se tiene que procesar. Eso se procesa en el laboratorio de tuberculosis. Eso no va a salir en la madrugada por más que me persiga. Entonces, generalmente en la peritonitis primaria vamos a tener un tipo de microorganismo. No suelen ser pluribacterianas como otras infecciones, pero el rendimiento del GRAM es muy bajito. Y si es que es una peritonitis secundaria a primer puesto, apendicitis, ahí sí vas a tener de todo y sí te va a salir un GRAM así todo dramático. Pero ustedes también sabían que tenía peritonitis o no. Sí, se rompió. ¿Qué creen que va a tener? Entonces es muy importante la sospecha. Obviamente esto sirve para diagnóstico
basado en evidencia, ¿cierto? Estaba muy mal el paciente, sí, mire el cultivo, mire el gram, estaban por todos lados. Ese paciente bien no estaba. Entonces, para los casos en que estamos sospechando que es una peritonitis bacteriana, eso queda como constancia de que el paciente realmente estaba pasando por un proceso que es muy severo. Y dijeron, le hicieron, sí, sí le hicimos. Hicimos todas las pruebas, se hizo todo lo que fue necesario, pero la situación está delicada. ¿Entendido? Para cuando tienes un caso de peritonitis que no ha recibido, un caso de líquido ascítico que no ha recibido tratamiento, tienes un 70% de probabilidad. Es muy importante tomar con hemoglobina. Así, de esta forma vamos a poder ubicar sobre todo las que son infecciones bacterianas raras, como la del enterococo y cosas así. Recuerden ustedes también que aquí hay una alta frecuencia de anaerobios que son parte de la flora y que si translocan solamente van a ser identificados por los cultivos especiales para anaerobios, si no, no se van a poder identificar. Jóvenes, en este caso la citología se va a utilizar el block cell, es decir, vamos a concentrar todas las celulitas en este pedacito y lo vamos a buscar convertir, bueno, los primos lo van a convertir en un taco de biopsia desde donde se puede hacer los exámenes especiales para ubicar neoplasias en la parte abdominal, ya sean primarias o metastásicas. Tenemos un porcentaje de 60-75% de efectividad, o sea, está muy bien, pero tenemos que mandar una buena cantidad de líquido para que hagan la concentración de las celulitas. Este también se puede trabajar en el GeneXpert para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina de manera rápida, porque ya les he dicho que si lo encuentras en líquido ascítico, eso es tuberculosis biliar. En el líquido sinovial es muy importante recordar que este se coagula al toque. Necesitas ponerlo con heparina, si no se echó a la desgracia. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, tienes que mandar un tubito estéril sin anticoagulante para microbiología. El tubito morado que tiene EDTA para células y cristales, porque si no, no se va a poder leer. Se hace una goma y no se puede ver nada. Y por último, el que tiene heparina para realizar las investigaciones de glucosa y otras que se necesiten. ¿Listo? Jóvenes, están viendo que esta es una situación estéril. Esto no se hace en cualquier sitio, por favor. Todos estos son campos estériles, material estéril, procedimiento estéril. Aquí hay que tener energía y entereza. Sí, atravesar ligamentos es intenso. ¿Sí? Se rompió y sueltan la aguja. Eso es, ¿cómo se dice? Día de residentes en crisis. Ay, Señor Jesucristo. ¿Cómo van a ser cirujanos? Entonces, el líquido es bien denso y se coagula. Por eso es muy importante que sea con precisión, decisión y sacar para que no se te coagule, porque si no se te hace una chancaca en la propia aguja, hay que volver a clavar todo un lado. ¿Listo? Entonces, es muy importante recordar que vamos a utilizarlos generalmente en el caso de inflamaciones, como cuáles, artritis gotosa a la cabeza. ¿Listo? El paciente que lleva una gota que no está bien controlada va a venir con la rodilla de este porte generalmente o el dedito del pie, y tú tienes que identificar porque está inflamado, está rojo, y tienes que decirme si es una inflamación solamente o si además hay una infección. ¿Dónde está la gran diferencia? En la cantidad de glucosa, ¿no es cierto? Cuando hay inflamación está casi normal, cuando es infección se comieron las bacterias la glucosa. Luego tienes la cantidad de leucocitos. Aquí va a estar incrementado, pero allí el incremento es mayor. Luego, cuando haces un líquido sinovial y tu cultivo o todo tu estudio de microbiología, porque le podemos hacer gramo, te da positivo, pues te va a ayudar. Y más bien, para los inflamatorios hay que hacer algunos análisis especiales como complemento, para que al salirte más bajo de lo normal sospeches en artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y también la otra, que les dije, entonces ahí está lo más importante para el líquido. Hay que ubicar si es que hay hemorragia o no hay hemorragia. Generalmente es muy raro que sea hemorrágico. ¿Cuáles son los líquidos sinoviales hemorrágicos? Hemofilias. Las hemofilias son muy raras, pero quitamos la de hemofilia, ¿no es cierto? La causa más frecuente de hemofilia actualmente es un ataque autoinmune al factor 8, que comienza como una hemofilia leve, que justo vino al examen, ¿no es cierto? Pero solo decía que tenía el TPTA aumentado y que por lo tanto podía ser hemofilia. Tampoco. Pero sí, eso es bastante frecuente, entonces es muy raro que tenga sangre. Entonces generalmente trabajamos con que no es sangre y realizamos nuestro conteo de células blancas o leucocitos. Si tenemos
más de 2000, sugiere que esto es una infección. ¿Cuál es la artritis séptica más frecuente? Con coco. ¿Listo? Dicen, eso no se transmite por vía sexual, sí, si no lo recibe tratamiento a tiempo, se va a la rodilla y hace escándalo. Y en el otro caso vamos a tener que ver si es que no es una situación traumática. ¿Y qué nos va a ayudar ahí? Los cristales. Si no tienes muchas células, si tienes bastantes células, pero tienes cristales, ¿a quiénes tengo que diferenciar? El tipo de cristal, que eso te lo va a decir el laboratorio, si es ácido úrico o es fosfato. Si es ácido úrico es gota y si no es ácido úrico es pseudogota. Pero jóvenes, esto es bien doloroso. Parece de verdad que la rodilla está infectada, inflamada, no, pero solamente es inflamación. ¿Listo? Y aquí, como les dije, es pirofosfato cálcico en el caso de pseudogota, urato monosódico en el caso de gota. Y si es que tienes un derrame, por ejemplo, por lupus, que ya es bastante crónico, lo más frecuente es que encuentres cristales de colesterol. Jóvenes, la diferencia de gota y pseudogota es otra de las preguntas eternas. ¿Listo? ¿Qué cristales vas a ver en pseudogota? Fosfato. De preferencia, apréndanselo completo, pirofosfato cálcico. ¿Listo? Me parece que había que enseñarles que eran en cuadraditos, pero no, es medio irregular. Eso no se ve tan bien, así que normalmente solamente te ponen el nombre, no te ponen la forma. Y el urato monosódico sí tienen que saber la forma. Buenas tardes. Es forma de agujas, ¿listo? Y generalmente está rodeado de linfocitos, y por eso duele tanto. Jóvenes, la próxima semana no hay examen todavía, ¿no es cierto? Pero la siguiente y la subsiguiente sí, por favor. Vean lo del examen. Yo creo que vivir en paz es dar el examen el 10 y nadie lo mueve, salvo que sí sea necesario. No sé, alguien me pone un teórico práctico el 10, sí consideraría mover el examen, ¿no? Pero avisen con tiempo. ¿Tenemos alguna duda, queja, pregunta? No envíenle notas nada hasta el sábado a las 10 de la tarde, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Salvo la señorita Rafaela, que va a solucionar su situación ahorita y ya solita. ¿Alguien más quiere consultar sobre su examen para que haga colita por acá? Muy bien.